Bienvenidas y bienvenidos a la 12ª edición de nuestro ciclo Diálogos sobre conflictos urbanos. Llevamos desde 2010 debatiendo sobre asuntos concernientes a la ciudad y al urbanismo. Quiero agradecer primeramente al Grupo Territorio Racional y Sostenible el poder contar con ellos desde hace 12 años en este gran ciclo que todos los años conseguimos seguir abordando desde una perspectiva nueva temas tan complejos como la economía circular, la turistificación o no de las ciudades, el marco competencial sobre el territorio. Y quisiera también agradecer hoy a Beatriz Toribio y a Felipe Iglesias el que estén acompañándonos, nos puedan compartir su conocimiento y su tiempo. Y desde la Casa Encendida llevamos desde hace un año generando un espacio online, donde seguimos aportando encuentros, talleres, eventos. Por lo tanto, agradecer también a todas las personas que os estáis conectando ahora mismo el seguir viniendo a estos encuentros, el participar, el seguir generando opinión. Y sin más, paso a darle la palabra a Julio para que nos pueda detallar este año cómo va a ser el ciclo y espero que disfrutéis muchísimo de este encuentro. Muy bien, muchas gracias Elisa. Efectivamente, somos nosotros los que tenemos que agradecer a la Casa Encendida su hospitalidad durante todos estos años. Esta ya es la 12ª edición de los diálogos sobre conflictos urbanos y en nombre del Grupo Territorio Racional y Sostenible, pues nuevamente queremos hacer constar nuestro agradecimiento. Nuestro agradecimiento también a la Universidad Autónoma. Hace, pues eso, en 2010, José María de la Riva y yo, desde el Departamento de Geografía, comenzamos estos diálogos y desde entonces, en distintas ocasiones, la Universidad Autónoma, como este año, concede un crédito ECTS a los alumnos que sigan el curso bajo la dirección del profesor Antonio Palacios, que es coordinador también de este curso, ¿no? Yo quiero darles la bienvenida a todos, agradecerles a todos su presencia y también animarles a que a través del chat hagan preguntas o comentarios que iremos pasando a los dos ponentes que tenemos hoy. Permítanme que, antes de comenzar con la sesión de hoy, haga una breve referencia al enfoque y al contenido de este curso, de este ciclo que empezamos hoy. Supongo que están viendo la pantalla que corresponde al programa de este curso en el blog Territorio Racional y Sostenible. Tienen ahí toda la información en este blog, al igual que en la web de la Casa Encendida. Bien, la crisis sanitaria, social y económica desatada por la COVID-19 está agravando, exacerbando, entendemos nosotros, algunos de los síntomas de problemas que vienen padeciendo nuestras ciudades desde hace tiempo. Pero creemos que no hay que perder la perspectiva. Como digo, se agravan problemas, se agravan sobre todo síntomas, pero las causas son anteriores. La causa de la mayor parte de los problemas son anteriores. Un ejemplo claro es el tema de la vivienda, el problema de la vivienda, la dificultad de acceso a la vivienda que vamos a tratar en la sesión de hoy. Pero también lo es en otros muchos casos. Por ejemplo, en la segunda sesión, que será el día 25 de febrero, tratamos de reflexionar sobre la necesidad de una redistribución más sostenible de los espacios urbanos. Llamar la atención sobre la necesidad de que prevalezcan criterios como el del interés general, la prevalencia del interés general, de la equidad, la cohesión social en el uso del espacio urbano, del espacio público en particular. El día 11 de marzo será la tercera sesión y la sesión se la hemos titulado, como pueden ver ahí, hacia la economía circular y la descarbonización de nuestras ciudades. Creemos que nuestras ciudades deberían estar a la vanguardia
de nuevos enfoques más respetuosos con el planeta y también más respetuosos con las generaciones futuras que van a heredar este planeta, que no es nuestro. El día 25 de marzo, la cuarta sesión, nos preguntamos qué está pasando con el turismo. Efectivamente, esta sí que es una sesión provocada por la situación actual, situación absolutamente imprevisible hace poco más de un año. Pasamos de la turistificación, es decir, del temor, de la necesidad de controlar esa actividad que resta, que en muchos casos ha restado calidad de vida a las personas, a los residentes, pero que tienen siempre una presencia importante en muchas ciudades y una, diríamos que presencia muy importante también en el PIB nacional, y que ha pasado de preocuparnos la turistificación a la incertidumbre que hay sobre este importante sector, ¿no? La quinta sesión lo hemos titulado Un modelo económico sostenible para Madrid. Efectivamente, pensamos también que nuestras ciudades tienen que plantearse nuevos modelos económicos, nuevos modelos de crecimiento, de desarrollo económico, no solamente por la crisis la crisis económica en la que nos ha metido la pandemia, sino porque la sociedad ha cambiado, la sociedad está cambiando desde hace tiempo con relación con los cambios de la economía global, con las nuevas tecnologías, y ya es hora de que también pensemos en unos modelos más eficientes, unos modelos económicos más eficientes y sobre todo más sostenibles para nuestras ciudades, y en concreto en este caso hablaremos sobre todo de Madrid. Y la sexta y última sesión, que será el 29 de abril, pues la hemos titulado Una nueva organización del marco competencial sobre el territorio. Decía antes que se han agravado los síntomas, muchos de los síntomas de los problemas. Desgraciadamente, en el caso de la pandemia es así. Necesitamos hacer un importante esfuerzo en coordinación, en la regulación, la mejor organización de las competencias, de la distribución de competencias de los distintos niveles administrativos, desde el estatal a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. Hay que apostar por unos comportamientos dirigidos hacia la cooperación interterritorial más que a la competitividad. Lo hemos dicho también en otras sesiones, hemos hablado también de este tema, pero en el momento actual los cambios que se están produciendo en la sociedad de la mano de las nuevas tecnologías, los cambios en la movilidad, las oportunidades que ofrecen las comunicaciones nos llevan a que se estén produciendo, sin ir más lejos, y nada más ni nada menos que cambios sustanciales en los factores de localización de las personas y de las actividades económicas. Y eso nos pone en un escenario radicalmente distinto que exige todavía un esfuerzo mayor a la hora de, como decía, de coordinar los distintos ámbitos de competencia de los poderes públicos. Bien, no le voy a dedicar más tiempo a esta presentación. Como digo, repito, toda la información está en el blog Territorio Nacional y Sostenible, también en el blog El Festín de la Vivienda, por supuesto en la página web de la Casa Encendida. Y bien, pues sin más dilación, entonces voy a presentar la sesión de hoy. Comenzaré, lógicamente, por presentar a nuestros dos invitados, a los que ya desde este momento, en nombre del Grupo Territorio Nacional y Sostenible, ya lo ha hecho Elisa, en nombre de la Casa Encendida. Quiero agradecer muy sinceramente su disponibilidad y su colaboración. Beatriz Toribio es en la actualidad directora general de ASVAL, que es, como todos seguramente o muchos conocen, una asociación de propietarios de vivienda en alquiler que busca representar a toda la oferta de vivienda en alquiler, tanto de los grandes operadores como los pequeños operadores o los pequeños propietarios, familias, hogares particulares. Beatriz es miembro de la Asociación de Directivas del Sector Inmobiliario, que promueve una mayor presencia de la mujer en este sector.
Sin duda, Beatriz es una de las personas más valoradas, más cualificadas como experta en el sector inmobiliario en la actualidad. No en balde, la plataforma LinkedIn la ha incluido en la lista de las 15 voces más destacadas de expertos en distintos sectores de actividad, no solo en el sector inmobiliario, en distintos sectores de actividad. 15 voces o voz más destacada por su mayor presencia en las redes sociales a partir de sus contenidos, o los contenidos que aporta, de las ideas, de sus opiniones, a juicio de los participantes en esa plataforma. Quiero recordar también que Beatriz dirigió durante más de 6 años el Departamento de Estudios y Relaciones Institucionales del portal inmobiliario Fotocasa, donde inició un proyecto de investigación poniendo en marcha estudios sobre el mercado, sobre el alquiler de los jóvenes, el acceso a la vivienda de los jóvenes, etc. Bien, tanto su experiencia en Fotocasa como ahora en Asval la convierten, como ya he dicho, en una experta de primer nivel a la que es muy conveniente escuchar. Felipe Iglesias es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma, universidad en la que imparte docencia desde hace más de 20 años, o en torno a 20 años. Es profesor titular de Derecho Administrativo en la Autónoma. Es también consultor de Uría Menéndez en su oficina de Madrid. Colabora también desde hace 20 años en el área de Derecho Inmobiliario, Urbanismo y Medio Ambiente. Ha participado en numerosos proyectos legislativos en España. Es miembro del Consejo de Redacción de la revista Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, y tiene numerosísimas, diría yo, publicaciones en relación con la vivienda protegida, la rehabilitación de vivienda, la promoción desde la Administración de la regeneración urbana, de estudios de las distintas legislaciones autonómicas de vivienda, de la necesidad de una ley estatal de vivienda. Bien, es un experto en derecho urbanístico, en derecho de la vivienda, y es una suerte también contar con él, que comparta con nosotros sus conocimientos y sus experiencias. Bien, muchísimas gracias a los dos. Y solamente querría decir que el planteamiento de esta sesión, que desde luego cuando lo hicimos antes del verano pasado, no pensábamos que, no imaginábamos que el tema de la vivienda iba a estar tan de actualidad y tan lleno de tensiones como ocurre en estos días, en estos mismos momentos, ¿no? Porque es un tema que está permanentemente actualizándose, incrementándose en tensiones de distinto tipo. Pero lo que sí que quería señalar, que el título de la sesión es cómo mejorar los parques de vivienda y optimizar su uso. Creemos que tenemos un parque de vivienda suficientemente amplio. Hay muchas más viviendas, o bastantes más viviendas que hogares, pero bien es verdad que ese parque necesita desde hace tiempo y cada vez más, pues de actuaciones de reforma, de regeneración, de rehabilitación, de adecuación a las necesidades actuales de la población, de los residentes en nuestro país. Hace falta mucha rehabilitación, pero también hace falta actualizarlo de acuerdo con las exigencias del cambio climático, dotarles de mucha mejor eficiencia energética. Ese es un esfuerzo sin duda primordial que tiene que realizar nuestra sociedad, que tenemos que realizar sobre todo en las grandes ciudades, pero en la mayor parte de las ciudades. Y por otra parte, también decimos que hay que tratar de optimizar el uso de las viviendas. Decía que hay más viviendas que hogares,
pero hay muchos hogares que tienen mucha dificultad, una dificultad absoluta para acceder a una vivienda, y el motivo fundamental es el precio. Es decir, que existe una falta de adecuación entre el precio de la vivienda y la capacidad de renta de muchos hogares. Ese es otro tema fundamental que hay que abordar, al que hay que buscarle soluciones, pero a mí me gustaría que en la sesión de hoy mantuviésemos este criterio general que nosotros hemos adoptado, que es tratar de, bueno, pues de buscar las causas del problema, buscarlas con serenidad, con la reflexión, con el análisis racional, en este caso, del sistema residencial, ¿no? Que parece que se muestra poco eficiente a la hora de facilitar, como dice nuestra Constitución, un hogar, una vivienda adecuada, digna, adecuada, y dentro de la adecuación habría que subrayar que sea accesible, ¿no? Perdón, que sea accesible, pero que sea también asequible. Me quería decir asequible. Bien, pues nada más. Yo te pediría a ti primero, Beatriz, que nos hicieses un diagnóstico desde tu perspectiva de experta en el sector sobre la situación actual. Y bueno, cuando quieras, escuchamos. Vale, bueno, lo primero de todo, buenas tardes a todos. Lo segundo, muchas gracias pues por darme la oportunidad de estar hoy aquí pues en un ciclo de jornadas tan interesantes que conocí gracias a Julio hace un par de años. Y bueno, deciros que menos mal que esto es online, porque si no hubierais visto que con esa presentación que me ha hecho Julio tan cariñosa, vamos, se me han saltado los colores. Pero bueno, más allá de la anécdota, a mí me gustaría empezar explicando qué es ASBAL, ¿no? Porque somos una asociación de reciente creación, apenas tenemos un año. Como bien ha explicado Julio, somos una asociación de propietarios, y en el sentido de que queremos representar a toda la oferta de vivienda en alquiler, es decir, desde esos profesionales que desde que promueven, construyen, gestionan las viviendas, pero sobre todo a los particulares, porque como imagino que muchos de vosotros sabéis, el mercado español, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, es un país dominado por particulares, ¿no? Y donde muchos españoles, pues por diferentes medidas que luego podemos, si queréis, comentar, han depositado gran parte de sus ahorros, y bueno, pues muchos de ellos han optado por rentabilizarlo a través del alquiler. Entonces, desde ASBAL lo que pretendemos es que este mercado se desarrolle con el objetivo de que sea más grande, porque es muy pequeño en comparación con el resto de países europeos. Somos un país de propietarios, entre el 75-80% de los españoles viven en régimen de propiedad, y en torno a un 24% según los últimos datos de Eurostat, que son del año 2019. Pero claro, en comparación con la media europea, que es del 30%, o si nos comparamos con un Francia o una Alemania, donde ese porcentaje llega al 50%, pues todavía nos queda mucho camino por recorrer, si bien es verdad que la demanda pues cada vez se va enfocando más hacia este mercado por diferentes motivos. Nosotros, dentro de este objetivo de trabajar por el desarrollo del alquiler, representamos, es decir, damos voz a los propietarios tanto particulares como profesionales, pero también lo que queremos es, además de que se promueva la oferta, es que, bueno, pues que se mejore el marco regulatorio para que ese objetivo sea posible, y servir de interlocución pues, entre estos diferentes agentes relacionados con el alquiler y las diferentes administraciones públicas. Y aquí, perdonadme, pero como imagino que muchas de las personas que nos están siguiendo, pues seguro que son propietarios de alguna vivienda en alquiler, pues nada más deciros que asociarse para los propietarios particulares es gratuito, y que, bueno, tenéis toda la información en nuestra web, que es asbal.com. Respecto al diagnóstico de la situación, pues bueno, como bien sabéis, en España es un país en el que en los últimos 40 y pico años se ha promocionado sobre todo la vivienda en propiedad, es decir, el mercado de la compraventa, y el alquiler pues siempre ha estado en un segundo plano. Como consecuencia de todo de la anterior crisis, de la crisis de 2008, pues bueno, por esa pérdida de poder adquisitivo, por un cambio de cambios económicos, sociales,
laborales, etcétera, bueno, y también por un cambio de mentalidad, porque los jóvenes vienen con una mentalidad distinta a generaciones anteriores, pues esa demanda bueno, pues creció de forma muy importante, ¿no? Y esto provocó tensiones en los precios que, bueno, de hecho en algunas ciudades nos han llevado a alcanzar los máximos que se alcanzaron pues en los años previos a la crisis de 2008. ¿Esto qué es lo que, por qué comento todo esto? Bueno, porque yo creo que en aras de hablar, ¿no?, de soluciones y de cara a mejorar esos parques de vivienda, ¿no?, que es el título de este encuentro, yo creo que hay que ir a la raíz del problema. Y yo creo que uno de los aspectos más importantes desde el punto de vista del alquiler es que hay falta de oferta de vivienda en alquiler, ¿no?, en sus diferentes tipologías, pero sobre todo social y vivienda asequible. Social para las personas que, bueno, pues estamos involucradas en este mercado en su día a día. Somos conscientes bueno, pues de las cifras, ¿no?, que se manejan. Es un déficit muy importante. Según la fuente que cojamos, la vivienda social representa entre el 1,5 y el 2,5% del total del parque inmobiliario, lo cual es, para que os hagáis una idea, según datos del propio Ministerio de Fomento, hay 300.000 viviendas sociales en alquiler en manos de las comunidades autónomas. Así es muy difícil cubrir esa demanda, sobre todo de, bueno, pues de esos colectivos vulnerables de los que tanto se está hablando ahora, pero también hay una falta de vivienda en alquiler asequible, que para que nos entendamos es la vivienda que a nivel de precio está entre la vivienda social y la vivienda a precio libre, ¿no? Este es un mercado que aquí en nuestro país se ha desarrollado muy poco, que en cambio en otros países europeos pues es lo que ha permitido, ¿no?, ese peso del alquiler y esa accesibilidad del alquiler. Yo creo que en estos momentos nos encontramos pues, valga la redundancia, en un momento clave, porque nunca había preocupado tanto el alquiler y sobre todo nunca había habido tanto interés en el alquiler, tanto por parte de las administraciones como por parte de los operadores. Y yo creo que esto es un punto muy importante porque el alquiler es un mercado que, además de crecer, ¿no?, desde el punto de vista de la oferta, se tiene que profesionalizar para mejorar esa gestión, para mejorar esas tensiones en los precios, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues como consecuencia de ese interés y sobre todo de ese problema social, que es la dificultad de acceso a una vivienda asequible y que el precio de tanto en venta como en alquiler, pero yo me ocupo de alquiler, pues no suponga un coste tan elevado para el grueso de la población española, se están llevando a cabo una serie de medidas, ¿no? Y en estos, pues sobre todo en este último año y medio, en estos últimos 2 años, estamos asistiendo a una oleada regulatoria desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y aquí luego, si queréis, en la mesa de debate entramos más en ello, pero bueno, como bien sabéis, se han tomado medidas ahora mismo pues para paralizar los desahucios durante el estado de alarma. Se están llevando medidas, pues, o se quieren, bueno, de hecho en Cataluña ya se han establecido medidas al favor del control de precios. Desde el pasado mes de septiembre en Cataluña pues entró en vigor una medida que controla las rentas del alquiler, y yo creo que es interesante que bueno, pues analicemos posteriormente todos estos aspectos, porque son medidas que, en concreto, el control de precios, que ya se han aplicado en otras ciudades y en otros países europeos, y se ha demostrado que no es la solución al control de precios del alquiler. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque reduce la oferta, ya que, bueno, pues reduce la rentabilidad para esos propietarios, ¿no?, que alquilan esas viviendas, desincentiva que estos propietarios introduzcan mejoras en esas viviendas y sobre todo genera pues mucha inseguridad jurídica para esos profesionales que quieren entrar en este mercado, ¿no? Pero bueno, más allá del control de alquileres, que luego, si queréis, hablamos de él, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que el diagnóstico de la situación es que tenemos sobre todo un problema de oferta de vivienda en alquiler asequible, y que necesitamos aprovechar ese interés por parte de esos operadores que hasta ahora
no le habían visto tanto interés a este mercado para conseguir construirlo, porque desde el punto de vista de la administración por sí sola va a ser muy complicado, ya que no tiene ni el pulmón financiero ni económico para hacerlo. Luego, administración y sector se necesitan entender y ponerse a trabajar de la mano, ¿no? Esto es algo en lo que insistimos mucho desde ASBAL, porque también es lo que, bueno, pues lo que ha permitido a otros países europeos desarrollar esos parques tan grandes de vivienda que tienen, tanto social como asequible, y aquí es fundamental pues, ofrecer ese marco de estabilidad, de confianza, de seguridad a esos propietarios. Me refiero a los profesionales, pero también a los particulares, porque es cierto que, bueno, pues ante toda esta oleada regulatoria, ante medidas como el control de precios, ¿no? Pues generan muchísima inseguridad, muchísimo desconcierto. Nosotros ya lo estamos viendo en Cataluña, se están dirigiendo muchos propietarios particulares a nosotros, pues diciéndonos bueno, pues que echan números y no les salen las cuentas, que el precio medio que establece el índice no se corresponde con pues, las calidades que tiene su vivienda, mientras que a lo mejor la del piso de abajo pues, bueno, pues no las tiene y la puede alquilar al mismo precio. Además, ya se ha demostrado que este tipo de medidas también generan economía sumergida y bueno, pues todo esto va en contra de mejorar esa oferta de vivienda en alquiler que comentaba, ¿no? Como he dicho anteriormente, el mercado del alquiler en España es muy pequeño, es ese 24% que comparaba con el 40 o 50% de nuestros vecinos europeos, pero es verdad que creció de forma muy importante a raíz de la crisis de 2008, pues, sobre todo, como comentaba antes, por esa dificultad, ¿no? Esa pérdida de poder adquisitivo, pues impedía entrar en el mercado de la compra y mucha de esta demanda se giró al mercado del alquiler. Y así, pues según datos del INE, el número de hogares en régimen de alquiler en España, si en 2008 era de 2,4 millones de hogares, pues en 2019 creció a 3,4 millones. Pero se estima, según también datos del INE, que la población española en los próximos 10 años pues, podrá suponer tener 1,2 millones de hogares más que los que tenemos ahora. Y evidentemente, pues con la situación, toda esta crisis económica, los cambios, como comentaba antes, sociales, económicos, laborales, todo el mundo coincide que gran parte de esta demanda va a ir al alquiler. Luego esto hace que todavía sea más evidente y más necesario esa mayor oferta de vivienda. Claro, muchos de vosotros cuando me escucháis ahora, ¿no? Diréis, pero ¿cómo que se necesita más oferta si los precios ya están bajando en estos momentos, ¿no? Como consecuencia de la crisis? Sí, pero esto es una foto fija de ahora, como consecuencia de lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Evidentemente, como consecuencia de la crisis, ha caído la demanda de forma muy importante, sobre todo en las grandes ciudades, que es donde más creció el precio del alquiler y donde ahora está cayendo más. Pero también hay que tener en cuenta que ha entrado mucha más oferta al mercado como consecuencia de, bueno, pues del parón turístico que también ha traído la crisis. Muchas de las viviendas en régimen de alquiler turístico se están convirtiendo se están pasando al alquiler residencial a largo plazo, ¿no? El alquiler que todos conocemos. Pero claro, esto será momentáneo. En el momento en el que la actividad se recupere, ocurrirá lo mismo. De hecho, bueno, el alquiler puede ser el sector inmobiliario en general, ¿no? Porque el sector inmobiliario ha cambiado mucho con respecto en la anterior crisis. Fue uno o el sector más dañado, pero ahora puede ser un motor de la recuperación, porque es verdad que los niveles de producción pues, se mantienen muy estables y en cambio se está viendo que en el alquiler hay un déficit de viviendas en alquiler muy importante que puede pues, permitir que el sector inmobiliario sea un motor de recuperación y de creación de empleo en este sentido. Respecto a la pregunta ¿no? que nos ocupa de cómo mejorar los parques de vivienda en alquiler, yo creo que aquí es crucial, por un lado, sobre todo esa apuesta por el alquiler, que yo creo que bueno, ya es una evidencia, pero también la necesidad de esa colaboración público-privada. Yo creo que todo lo que está ocurriendo nos tiene que servir para que sector y administración se entiendan y trabajen de la mano, porque es la única vía para poder desarrollar ese parque de vivienda en alquiler que necesita España. Y estamos en un momento que tenemos que aprovechar, que es una oportunidad,
a la que se suman otros hitos importantes, ¿no? Y me gustaría hacer una breve mención al tema de los fondos europeos. Sabéis que, bueno, pues se espera una inyección económica muy importante. Puede venir de la vía de la rehabilitación y, como bien comentaba antes Julio, bueno, pues esto va a ser yo creo que es una oportunidad de cara, porque sabéis que el parque de vivienda en español está muy obsoleto, y puede ser la vía también para mejorar esa oferta de vivienda en general, pero sobre todo de oferta de vivienda en alquiler y sobre todo en grandes ciudades, que es donde se detecta esa mayor demanda. Pero también necesitamos una política de vivienda ambiciosa, porque lo que necesitamos es sentar las bases para poder crear una política que sea bueno, pues, ambiciosa y sobre todo que dé confianza y que sea estable en el tiempo, no que vaya cambiando en función del partido político que gobierne, porque esto es lo que genera inestabilidad y es lo que no nos permite avanzar, ¿no? Tenemos que cambiar, evidentemente, muchas normativas y, por ejemplo, aspectos pues, como, por ejemplo, la vivienda de protección oficial, porque aquí no hay que olvidar que en España se construyó mucha VPO y VPO en alquiler, más de 7 millones de viviendas en los últimos 50 años, pero como comentaba antes, ahora apenas quedan 300.000 porque esa protección desapareció, ¿no? Bueno, pues hay que apostar por una serie de medidas como estas, pero también hay que apostar por una política de vivienda que proteja a ambas partes, a los propietarios y también a esos inquilinos pues en situación de vulnerabilidad, a los que la administración, ojo, no el sector privado, tiene que dar una solución y tiene que poner medidas para permitirles que accedan o que puedan permanecer en esas viviendas, ¿no? Y nosotros aquí, en este sentido, insistimos mucho en que creemos que es imprescindible crear un paquete de ayudas directas que vayan a estos colectivos vulnerables y que los ciframos en 750 millones de euros, con los que conseguiríamos que bueno, pues estos colectivos vulnerables no tuvieran que hacer un esfuerzo superior al 30% que comentábamos antes, que es bueno, el límite que se recomienda no superar de los ingresos pues brutos de una persona, pues que no se destine más del 30% al pago de un alquiler o de una vivienda. Y insisto, para terminar y para concluir, que no me quiero extender, sobre todo lo que necesitamos es oferta de vivienda alquiler asequible. Para eso es imprescindible colaboración público-privada y sobre todo seguridad jurídica para generar confianza y para proteger a esos propietarios, porque si no, en el medio plazo nos vamos a encontrar con problemas muy importantes y con tensiones en los precios iguales o superiores a las que vimos hace poco. Muy bien, pues muchas gracias, Beatriz. Te has ceñido muy bien a los tiempos y al contenido, te lo agradezco. Y ahora, pues, te pediría a Felipe que desde tu perspectiva de experto jurista nos des también tu visión sobre la situación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Casa Encendida, al grupo de investigación por la invitación y muchas gracias, Julio, por la presentación, por la completísima presentación. Voy pues para enganchar con el título de la sesión, que habla de mejorar el parque existente de viviendas, y para entroncar un poco con los planteamientos de Beatriz. Yo creo que hay tres grandes problemas en materia de vivienda. Siempre el concepto de vivienda asociado a problema, ¿no? Llegamos a años hablando del problema de acceso a la vivienda y no hay forma de solucionarlo. Y me va a permitir que dé algunas claves que yo creo que permiten entender por qué estamos así, pero a su vez también permiten establecer criterios de actuación en el futuro. Porque yo creo que en gran medida la situación en la que estamos se debe a un incumplimiento de las normas existentes. Efectivamente, es evidente que hay una ausencia de un parque de viviendas con precio asequible, con precio moderado. Tenemos un parque ridículo de viviendas sociales, ¿no? Aquellas en mano pública destinadas a las capas más desfavorecidas, datos ridículos en comparación con países europeos. Hay una escasez de viviendas, de un parque de viviendas en arrendamiento, en fin.
nos falta de todo, ¿no? Parecería. Y efectivamente coincido con Beatriz que la situación es probablemente crítica, ¿no? Y por eso también la reacción de bastantes administraciones públicas. Entonces, bueno, yo en todas las reuniones en las que he participado, en las que se me ha pedido opinión acerca de, bueno, y cómo podemos mejorar, arreglar esto, ¿no? En algunas de las cuales, por cierto, coincido con Julio, ¿no? Entonces, se daban siempre ideas muy innovadoras y oí siempre algunas pues, más o menos razonables. Yo siempre decía, caramba, es que si lo tenemos todo, si no hay nada que inventar, si lo que hace falta es cumplir la norma. ¿Por qué digo esto? Ahora está de moda hablar de topar, perdón la expresión, ¿no? de limitar el precio de las viviendas en arrendamiento. Está de moda hablar de las viviendas asequibles. ¿Qué es eso de la vivienda asequible? ¿No? Y cuando me he encontrado con alguna regulación de vivienda asequible, pues me he encontrado que, caramba, pues esto lo que hacen es cortar y pegar el régimen jurídico de las viviendas protegidas de toda la vida. Y es que en el fondo, yo creo que no hay que inventar unas cosas, que la vivienda protegida, las antiguas VPO, viviendas de protección oficial, han sido o han podido ser una herramienta más que adecuada para cumplir los objetivos sociales, porque en el fondo las viviendas protegidas o la idea de crear viviendas protegidas, lo que se pretendía era crear un parque de viviendas a precio moderado, un parque estable a precio moderado, en venta y también en alquiler. Y ahí quien ha hablado de la muerte, ¿no? de las viviendas protegidas, porque ya se han acabado los fondos económicos. Bueno, y yo ahí defiendo que podemos seguir manteniendo viviendas protegidas sin necesidad de ayudas económicas, o que puede existir sin ayudas económicas un régimen jurídico de las viviendas protegidas, que yo creo que puede y debe ser la solución. Entonces, me va a permitir que haga 4 propuestas, ¿no? que en parte explican de dónde venimos y que también permiten, yo creo, que tener algo de luz acerca del futuro. 1. Habría que recuperar con algunos cambios el régimen de las viviendas protegidas, porque es una figura que efectivamente permite durante un tiempo, ya hablaré del tiempo, que es la clave, mantener un precio de venta y de renta. A precio moderado, que además eso estaba muy trabajado en las comunidades autónomas, ¿no? que tenían normativas que adecuaban al territorio los precios de las viviendas, precios fijados administrativamente. Que esto de decir, ¿no? de fijar precios tope de las viviendas, oye, esto ya está inventado, existe en España desde 1911, que fue la primera ley de viviendas protegidas, las antiguas ley de viviendas de casas baratas. El gran problema de las viviendas protegidas, de donde ha venido, digamos, la no acomodación o el gran despilfarro de medios económicos, las ayudas económicas que todos, porque al fin y al cabo son ayudas económicas que han venido de todos para promover las viviendas protegidas, ha sido el tiempo de duración del régimen legal de las viviendas protegidas. El estándar ha sido históricamente de 30 años. Durante 30 años, el adquirente de una vivienda protegida, en venta o en arrendamiento, estaba obligado a mantener un precio de venta o de renta limitado administrativamente. Ese precio de 30 años es un plazo estándar. Ha habido comunidades autónomas que lo han reducido vertiginosamente. En el extremo ha sido Madrid. La Comunidad de Madrid ha tenido viviendas de ese tipo con una duración del régimen legal de 7 años. Y otras comunidades autónomas lo han subido, incluso lo han hecho coincidir la duración del régimen legal durante la vida útil de la vivienda. Bueno, yo creo que esta última es la vía razonable. Es decir, detrás de la protección a una vivienda ha habido muchas veces ayudas económicas o esfuerzos sociales, al menos porque se han construido sobre suelos destinados específicamente a la construcción de vivienda protegida,
Yo creo que es un despilfarro absoluto que pasen esos 7, que ya es el extremo, 30 años, y que esas viviendas vuelvan a precios de libre mercado. Yo creo que ese ha sido el error de base. Y hay un estudio que recomiendo vivamente de Karma Trilla en la Fundación Alternativas en 2018, que hace un cálculo histórico de la producción de viviendas protegidas y las compara con la construcción de viviendas libres, pero de viviendas libres principales. Aquí hay otro paréntesis, un gran problema que tenemos, es el problema de las estadísticas en materia de vivienda, que muchas veces estamos absolutamente a oscuras. Y Karma Trilla demuestra que la producción de vivienda protegida durante muchos años ha permitido el acceso a más del 90% de familias en nuestro país. En la década del 40 al años 80 del siglo pasado superó el 90%, es decir, que más del 90% de las familias españolas accedían a una vivienda protegida como vivienda principal, lo cual es un dato espectacular que no tenemos ahora. Imagínense que ese parque de viviendas siguiera ahora con precios moderados. No habría problema de acceso a una vivienda en venta ni tan siquiera en alquiler. Y lo comentaba muy bien Beatriz, es que el dato es terrible, ¿no? 7 millones de viviendas en arrendamiento con ayudas públicas, de una directa o indirectamente, privadas y públicas, cuidado, que también mucho parque privado de viviendas. Vivienda protegida no es necesariamente público, es vivienda mayoritariamente en mano privada, ¿no? Es intolerable que de un parque de viviendas en arrendamiento estemos ahora en 300.000. Es que es absurdo. ¿Por qué? Se han vendido. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que ese parque no se haya mantenido en arrendamiento cuando mayoritariamente ha venido con ayudas públicas? O sea, 7 años es desproporcionado y yo creo que la experiencia demuestra que 30 años también. Y aquí es clave, o debería haber sido clave, y se ha incumplido sistemáticamente, el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto. Allí donde ha funcionado, en algunas comunidades autónomas lo han ejercido con mano de hierro, nadie se atrevía a vender a un precio superior al tasado administrativamente una vivienda protegida. Y ese ha sido el gran agujero. Porque cuando no ha habido control, que mayoritariamente no ha habido control, ¿qué ha pasado? Que era una mentira. Tenías un precio máximo de venta y renta, pero nadie o casi nadie lo cumplía. Y eso no debe ser así. Porque claro, por eso estamos como estamos. Esa es la primera medida, recuperar las viviendas protegidas. Segunda medida, vigilar el destino de las reservas de suelo para la vivienda protegida. La ley estatal, desde 2007, la ley estatal urbanística establece que en cada desarrollo urbanístico, como poco, el 30% del suelo residencial debe dedicarse a vivienda protegida. Eso es 2007, ley del Estado. En la Comunidad de Madrid, desde el 95, desde el siglo pasado, desde 1995, más de la mitad del suelo debía estar dedicada a la construcción de vivienda protegida. Con base en esa ley del suelo 95, se construyeron San Chinarro, Las Tablas, Monte Carmelo. A mí me gustaría que alguien estudiara cuántas viviendas protegidas hay en San Chinarro, Las Tablas, Monte Carmelo. Se construyeron muchas viviendas de precio tasado, que era una broma. Eso no era vivienda protegida, de verdad, o con los requisitos que, en mi opinión, debe cumplir la vivienda protegida. Tercero, vigilar el destino de las cesiones que cada promotor urbanístico, en cada desarrollo urbanístico, se hacen a los ayuntamientos en concepto de cesión obligatoria y gratuita de aprovechamiento urbanístico, que es ni más ni menos que un 10% de cada desarrollo urbanístico va directo a cada municipio. Ese 10% de aprovechamiento, que no es poco, probablemente debería ser más. Eso ya cada uno tendrá su criterio al respecto. Pero ese 10% debe dedicarse primariamente, según norma vigente, de hace mucho tiempo vigente, a la construcción de vivienda protegida. Me gustaría saber si efectivamente los ayuntamientos están dedicando esos suelos que reciben
a vivienda protegida como deberían. Porque, fíjense, si la reserva de suelo para vivienda protegida permite que los promotores privados estén obligados a hacer vivienda protegida. Obligados, porque se califica el suelo para hacer vivienda protegida. Y no hay salida, ¿eh? Debe hacerse vivienda protegida. Eso para viviendas, parque privado de vivienda protegida. Pero el 10% de aprovechamiento permite que las administraciones locales, en mano pública, hagan esas viviendas sociales, ¿sí?, en arrendamiento. Y cuarta medida, favorecer los derechos de superficie. Que esto está creado en España desde hace mucho tiempo. En el ámbito urbanístico existen al menos desde 1956. Ya ha llovido. Y algunos ayuntamientos los han ejercido y han creado derechos de superficie sobre sus suelos para permitir colaboración público-privada, pues un poco en la línea que comentaba Beatriz. Pero claro, eso es fantástico porque durante un plazo temporal de 70 años, 75, estándar. Hay leyes autonómicas que permiten más tiempo. Permiten que una cooperativa con promotor privado construya viviendas. Imagínense viviendas protegidas. Y cuando pasa ese tiempo, ese edificio revierte a la propiedad pública. El ayuntamiento propietario de ese derecho de superficie, de ese suelo con derecho de superficie, mantiene la propiedad del suelo, no de lo construido en él. Se disocia propiedad del suelo con propiedad de lo construido, pero cuando vence el plazo vuelve a mano pública. De forma que el ayuntamiento siempre garantiza la titularidad de ese suelo en mano pública. Bueno, problema que ha ocurrido. Pues el mejor ejemplo es Plan 18.000 en el municipio de Madrid. Plan 18.000 significó un esfuerzo espectacular por parte del municipio de Madrid para dar en derecho de superficie suelo para que muchas cooperativas y otros promotores privados construyeran vivienda. ¿Qué pasó? Se construyeron esas viviendas, muchas de ellas viviendas protegidas, pero de repente los propietarios de esas viviendas llamaron a la puerta del ayuntamiento para comprarle al ayuntamiento el suelo. Y lo sorprendente es que el ayuntamiento dijo que sí. Y ha estado vendiendo y sigue vendiendo suelo a esos no eran propietarios, eran titulares de un derecho de superficie. Su vivienda revertiría a la propiedad municipal a los 75 años o cuando venciera el plazo. Bueno, entonces al final consolidan propiedad de suelo y de vivienda. Ya no hay derecho de superficie. Yo creo que eso es un manifiesto error. Bueno, 4 sencillas medidas para revertir. Y termino con una idea que también planteaba Julio, ¿no? Porque esto alguien puede pensar, claro, esto está hablando de nuevos desarrollos. Bueno, no necesariamente. Hay que pensar en la ciudad existente. Y estas medidas también actúan perfectamente sobre operaciones de regeneración urbana, que es la gran herramienta, que también llevamos diciéndolo muchos años, ¿no? Pero yo creo que ahora ya sí que toca hablar y actuar, hacer regeneración urbana con fondos europeos, y aquí no la jugamos. Tenemos un montón de barrios en las grandes ciudades, Madrid es el mejor ejemplo, barrios que necesitan urgentemente no rehabilitación, sino regeneración, porque muchos de los edificios tienen que ser reciclados y hay que tirarlos, sin tapujos, realojar a esas personas en nuevas viviendas que deben ser viviendas protegidas, que deben volver al mercado con precios máximos de venta y de renta, y así cerrar el círculo. Bien aprovechado puede ser un momento clave a esos efectos. Y termino, Julio, me he pasado yo creo que en 2 minutos del plazo previsto, ahí lo dejo. Muy bien, no os habéis pasado ninguno de los dos, todo algo lo contrario. A mí se me ha hecho corto. Bueno, efectivamente, Beatriz ha hecho hincapié en que hay una escasez de oferta, que hay que incrementar la oferta de vivienda en alquiler accesible, asequible, como se quiera decir, bueno, accesible económicamente,
y que hace falta la colaboración público-privada y dotar de seguridad jurídica a los propietarios de vivienda en alquiler, o al mercado de vivienda en alquiler, ¿no? Pero todo eso va unido al hecho de que no existe un parque de vivienda en alquiler. Y un parque público, perdón, no existe un parque público de vivienda en alquiler. De vivienda pública, de vivienda social, como lo queramos llamar, de vivienda de alguna manera protegida o sujeta a algún tipo de norma, ¿no? Desde el principio, que es distinto a lo que ahora parece que se pretende hacer, ¿no? Que es que en vivienda libre, vivienda de propiedad privada, pues se le quiere someter a unas normas. Bueno, y por otra parte, Felipe ha explicado, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has explicado, las causas por las que estamos como estamos. Las causas por las que estamos como estamos. Básicamente la palabra clave es incumplimiento. O sea, yo estoy, en algún momento, hace ya muchos años, estuve en la administración regional de vivienda. Y efectivamente ya entonces me explicaban los funcionarios que estaba todo inventado. Estoy hablando de los años 80, o sea que en los años 80, como tú bien dices, hay referencias de principios del siglo pasado. Y bueno, y a mediados del siglo XIX, Engels hablaba del problema de la vivienda al que la prensa dedica hoy en día tanta atención, ¿no? Decía, a mediados del siglo XIX. Seguimos igual. Bueno, pero bueno, efectivamente, yo lo decía antes, es un problema crónico. Ahora, yo os preguntaría a los dos, claro, ¿por qué tanto incumplimiento? Porque también ocurre con el alquiler, ¿no? Incumplimiento, lo que es más grave por parte de los poderes públicos, que no han vigilado, que no han hecho cumplir la norma, pero incumplimiento también por parte de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿por qué tanto incumplimiento? Os preguntaría, vamos, no sé si tenéis alguna respuesta. Bueno, está perfectamente, muy pertinente la pregunta y el énfasis que haces. Incumplimiento no solo de la administración, porque está muy bien, no es que la administración no persigue, no, pero incumplimiento de la sociedad, que efectivamente se ha beneficiado de este régimen, ha recibido ayudas económicas, a veces durante alguna etapa muy potente, es decir, que las ayudas que durante la época de economía boyante ha habido ayudas económicas más que considerables, subvenciones directas a promotores adquirentes, y cuando era viviendas en arrendamiento ni te cuento, es decir, que era un negocio muy relevante. Y se han beneficiado los privados y también las personas que compraban esas viviendas y que hacían números, y preferían comprar una vivienda que es natural, cuyo régimen de protección durase 7 años que una que durase 30. Y lo preguntaban, porque aquí todo el mundo sabe mucho. Dicen, no, pero ¿yo cuándo voy a poder vender esta vivienda sin preocupaciones al precio de mercado? Y eso era muchas veces la clave de una toma de decisión de compra-venta, ¿no? Bueno, pues es así. Pero es que probablemente es que estamos acostumbrados a incumplir, pero es que tiene que haber herramientas para evitar ese incumplimiento, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la vivienda, que es la gran compra que hace cualquier familia en su vida, que es algo clave en la vida de cualquier familia. Entonces, con esto, pocas bromas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí debemos hacer, no es un bien cualquiera, es un bien especial. Entonces, yo creo que aquí debe haber una conciencia social también por parte de la administración de que con esto no se juega y que, y reglas muy exigentes. Y bueno, yo esto lo he vivido en la práctica en comunidades autónomas que ejercían de verdad tanteos y retractos, que para mí es la clave, Cuando tú tienes la amenaza de que si tienes un precio máximo de 80 y quieres vender por 100,
Si la administración te dice, te compra por 80, aunque tú compres a 100, te buscas un problema, ¿no? Pues, es decir, que hay herramientas, ¿eh? Hay herramientas, pero bueno, estamos como estamos, efectivamente. Si miramos para atrás, bueno, pues revertir eso es probablemente imposible y mirando hacia el futuro nos va a costar muchísimo. Oportunidad perdida, pero para verlo en positivo, caramba, pues yo creo que es posible, todavía hay partido. Yo creo que en gran parte, o sea, evidentemente no se han puesto como muchas otras cosas, ¿no? Los controles necesarios y de ahí pues todas esas subvenciones que comentaba Felipe y demás, pero yo creo que también es fruto de, bueno, durante muchos años ha habido una serie de medidas fiscales a favor de la compra y, bueno, que luego nos dieron los problemas que nos dieron, ¿no? Y cosa que ahora no pasa. O sea, ahora no cualquiera, de hecho, ahora ya se ha restringido tanto el grifo de la financiación que, de hecho, gente o sea, yo conozco amigos con perfiles solventes y me dicen, Beatriz, no te lo vas a creer, pero es que me han rechazado, ¿no? Y, o sea, hemos pasado de una cosa a la otra, ¿no? Pero yo creo que también esto ha influido mucho. O sea, el hecho de que cualquier persona, un joven con un empleo, pues bueno, con unos ingresos medios, vamos, si no compraba, parece que estaba haciendo el pecado original, estoy exagerando, pero es que era así. Pues claro, también todo esto nos ha llevado a muchos de los problemas que tenemos ahora. Y es verdad que sí, se construía vivienda protegida, pero en unas, bueno, pues eso, con unas condiciones de una desprotección, que es lo que yo mencionaba en mi anterior, en mi primera intervención, ¿no? Que lo que se necesita es precisamente, bueno, pues poner unas líneas rojas y que, por ejemplo, la vivienda que sea de protección oficial, que esto ya se está haciendo en algunas comunidades autónomas. O sea, no hay que ir siempre fuera a mirar lo que... Me refiero al País Vasco y mucha de la gente que está aquí lo conoce mejor que yo. Ahí toda la vivienda de protección oficial en régimen de alquiler no puede perder ya esa protección, ¿no? Pues yo creo que tenemos que avanzar hacia ello, que acompañado esa política de vivienda, ¿no? desde las administraciones, junto con pues, esas medidas fiscales, ¿no? Bueno, pues que equilibren un poco más el mercado, yo creo que nos puede ayudar a, bueno, pues a evitar los errores del pasado. Sí, a mí me parece bien me parece muy bien las reflexiones que estáis haciendo, porque me llevan a pensar que efectivamente lo que más claramente nos diferencia de otros países es la escasez de vivienda en alquiler. Y no es por casualidad, es porque efectivamente se apostó de una manera muy clara por la vivienda en propiedad. Es decir, por convertir la vivienda en una inversión, en unos ahorros, algo más que buscar un alojamiento, que buscar la solución de un alojamiento. Entonces la vivienda se ha convertido en la sociedad española, para la mayor parte de la sociedad, en una inversión muy interesante, en una forma de ahorrar, en una inversión muy interesante, lo cual aparte, ha sido perjudicial seguramente, como bien analizaba Felipe, para la existencia de ese parque de vivienda protegida que estaría solucionando en buena medida las necesidades de alojamiento de la actualidad y en generaciones futuras. Pero, sin embargo, también supone que la mayor parte de los hogares españoles son propietarios de una vivienda y que, bueno, pues eso es diríamos que son unos ahorros y son unas capacidades de hacer frente a la jubilación, etcétera, muy interesantes y que nos envidian en otros países. Nosotros envidiamos, no tenemos parque de alquiler, pero en otros sitios, en otros países nos envidian por el alto porcentaje de propietarios, ¿no? Y a mí me ha interesado mucho lo que decís y la reflexión de Felipe, porque yo también lo decía al principio, ¿no? Pero yo creo que hay que ir al origen y el origen está en el suelo, es decir, el origen está en el urbanismo. Porque también hay otra cuestión, se habla del precio del alquiler. Se quiere regular el precio del alquiler. El precio del alquiler es una consecuencia del precio de la vivienda. Y el precio de la vivienda no tiene que ver con
lo que cuesta construir una vivienda. Es decir, ahí hay unas rentas, incluso en la vivienda nueva, no ya en la vivienda que tiene unas rentas de centralidad porque está en el centro de Madrid o está cerca de no sé qué, o bueno, sino porque hay unas rentas especulativas. El artículo 47 de la Constitución habla del derecho a la vivienda y a continuación dice dos párrafos fundamentales, que es de lo que estaba hablando Felipe antes, ¿no? De evitar la especulación y que reviertan las plusvalías. Y eso es lo primero que se ha incumplido sistemáticamente. O sea, esa segunda, bueno, no se ha hecho caso a la primera, pero tampoco hay, pero ni siquiera las otras, ¿no? Que son previas. ¿Sabéis lo que ocurre? Que precisamente el control de precios, os lo digo porque el otro día estábamos hablando con lo que serían nuestros homólogos, bueno, ojalá Asbal llegue a ser lo que es esta asociación de propietarios en Alemania, que sabéis que en Berlín pues se ha aplicado el control de precios desde hace un año y pico, 2 años, no recuerdo, ¿no? Y también está recurrido ante el Constitucional, etcétera. Y nos comentaban que la oferta ha caído un 50% de la oferta de vivienda en alquiler, que es una ciudad donde domina el mercado del alquiler, es el dominante, y lo que está provocando es un aumento del precio en el mercado de venta. Porque, claro, mucha gente lo que está haciendo es no alquilar o vender esas viviendas en alquiler porque no les interesan y comprando viviendas para residir en ellas, ¿no? Entonces dices, madre mía, es que además de que puede traer economía sumergida, de que provocará más dificultades para las personas que van a, vulnerables, ¿no? Que no van a tener más difícil para poder alquilar porque se produce esa oferta, es que a lo mejor los precios van a subir no solo los del alquiler, sino si no introducimos más ofertas, sino también los de venta, ¿no? Sí, en esa línea también, y tiene razón Julio, la clave, efectivamente, yo creo que está en el urbanismo, que es de donde mejor regulas todo el proceso. Y fue un invento, una ideaza, esto de crear reservas de suelo para vivienda protegida. Y el origen es muy claro, es decir, esto trae causa de un momento en el que, en época de economía boyante, claro, cuando tú das muchas subvenciones, pero un promotor que puede vender una vivienda libre, ¿para qué va a hacer vivienda protegida que tiene un precio máximo cuando la puede vender libre mercado al doble, al triple del precio? Es absurdo, ¿no? Entonces, justamente cuando en época de gran economía, cuando hay un mayor escalón entre el precio de venta y lo que puede adquirir la sociedad, justo cuando más necesidad de vivienda protegida había, menos viviendas protegidas se construían, ¿no? Porque los promotores privados hacían viviendas libres, ¿no? Entonces a alguien se le ocurre decir, no, vamos a la fuente, vamos al suelo, vamos a obligar desde la materia prima a que se reserve suelo para la vivienda protegida. Y esto es clave porque indirectamente hay ahí una ayuda económica social, me explico. Porque cuando una junta de compensación tiene la obligación de reservar suelo para hacer vivienda protegida, obviamente ese suelo tiene un precio de venta de mercado menor que las viviendas libres. Pero igual que ocurre con el suelo industrial, igual que ocurre con suelos con precios de venta diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Se asignan coeficientes de equidistribución diferentes, se arreglan los propietarios entre ellos y socializan esa diferencia de valor. Entonces, eso es una herramienta mágica, ¿eh? Pero que te permite que ya desde el primer momento, socializando costes, los propietarios del suelo, tú marcas para el futuro un suelo calificado para hacer vivienda protegida. El problema es que eso se pierda en el tiempo, ¿no? Y ese es el error. Lo decía muy bien Beatriz. Claro, hay comunidades autónomas que efectivamente han dicho, no, esto durante toda su vida va a ser vivienda protegida, que es lo contrario que hizo Madrid durante algún tiempo, 7 años, ¿no? Que es el extremo. Hay puntos intermedios. ¿Cuál es aquí la clave? Pues que no tiene ningún sentido que tengamos modelos diversos. Pues tendría que haber una regulación. Sorprendentemente, todavía no la hay. Esa ley de vivienda estatal que está redactándose y que parece que está causando estragos en el gobierno, no se ponen de acuerdo, pero una de las líneas esenciales debería ser esa, homogeneizar esos criterios y que el Estado, ¿no?, que tiene competencias, en mi opinión, para ello, dijera, no,
Vivienda protegida es esto. Y usted va a calificar un mínimo de ese 30% de nuevos usos residenciales a esos efectos y durante toda su vida útil. Para siempre, esa calificación es permanente. Para que no perder ese mecanismo de corrección de mercado, porque lo creas al principio y luego lo pierdes, es absurdo. Sí, ¿no sería razonable pensar que, más que regular el mercado, lo que habría que hacer es sacar la vivienda social del mercado? Es decir, que hay una vivienda que no está sujeta a las leyes del mercado, que no va a estar sujeta a las leyes del mercado nunca. Está sujeta a otras leyes, a unas normas que se han dictado desde los gobiernos correspondientes, las competencias correspondientes, las autoridades competentes, pero que no están sujetas a las normas del mercado. Y efectivamente, claro, la calificación de suelo para VPO, establecer ya un precio determinado o unos umbrales de precios para esas viviendas, supone de alguna manera sacarlas del mercado, como los precios que deberían tener de venta y de alquiler esas viviendas, pues es sacarlas del mercado. El problema está, ¿creéis vosotros que es capaz la administración? ¿Qué administración tendría que controlar eso? Digo, es capaz de controlarlo, porque la experiencia del pasado demuestra que no se ha controlado, que no ha sido capaz, que no ha sido capaz. Las normas estaban hechas, estaban pensadas efectivamente para esos objetivos, pero luego no se han cumplido. Se ha perdido la oportunidad de muchos años, de millones de viviendas. En un futuro, ¿qué es lo que habría que hacer para conseguir efectivamente esas, esas directrices que habría que aplicar, esas medidas que habría que aplicar están claras, pero seguramente la duda es decir, bueno, pero no se van a cumplir otra vez, ¿no? Yo creo que en estos momentos, perdonad, es complicado teniendo en cuenta el estado de las arcas públicas, ¿no? O sea, tenemos un déficit muy abultado y en este momento que la administración por sí sola, porque una vía sería mantener esa protección, que eso se puede hacer aunque lo hagas con administración, con colaboración público-privada, pero si involucras a la gente, al constructor, etcétera, siempre va a tener un vínculo con el mercado, entonces, porque tiene que tener unas condiciones, etcétera. Otra cosa es que, independientemente de cómo se hagan esas viviendas, es decir, el que entren operadores privados en la construcción, en la gestión, en lo que sea, pero que se determinen que yo creo que esto es esencial, que no se elimine esa protección, ¿no? Que para mí fue uno de los errores más importantes, bueno, para mí y para mucha gente, uno de los errores más importantes del pasado. Pero sacarlas, si te refieres a lo mejor no he entendido bien la pregunta, pero si te refieres a sacarlas del mercado, yo solo veo que de esa forma sea que la administración las construya, la materia prima la tiene, pero que las construya, las gestione, las rehabilite. Todo eso es muy complicado y para mí es imposible en el actual momento. No, yo quiero decir, cuando decía sacarlos del mercado, que es una expresión muy, muy, muy dura y muy simple, quería decir protegerlas del mercado, es decir, que no estén sujetas a los vaivenes del mercado, a las tensiones del mercado, ¿no? Que queden fuera de esas tensiones. Efectivamente, que tengan precios regulados. O sea, ¿por qué no se puede, por ejemplo, en esta necesidad urgente de regenerar el parque, buena parte del parque que tenemos, de adaptarlo a las exigencias de la eficiencia energética, etcétera? No pueden quedar esas viviendas que siguen siendo a lo mejor de su propietario, pero que han recibido ayudas, en este caso no para la construcción ex novo, también, pero para su rehabilitación, etcétera. No pueden quedar sujetas a unas determinadas normas de uso, entre las cuales está el precio, ¿no? En las cuales está el precio del alquiler, por ejemplo, ¿no? O incluso el precio de venta, ¿no? Porque efectivamente, ya lo decía antes Felipe, todas esas viviendas que se han perdido, todos esos 7 millones de viviendas, llevaban dinero público de todos y luego las plusvalías de eso se han privatizado.
y han pasado al mercado, en definitiva. A eso me refería. O sea, esas viviendas deberían estar fuera del mercado. Sí, sí. Del mercado libre, vaya, del mercado. Bueno, de hecho, esto es, a ver, es a largo plazo, ¿no? Pero en algunas de las medidas que se están tomando van en ese sentido. Es decir, me refiero al Plan Vive de la Comunidad de Madrid. Ahí es un sistema concesional donde la materia prima se mantiene y esas viviendas van a tener que mantener unas condiciones y unos precios, es verdad, que no es sine die, pero durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Hablamos de vivienda asequible y colaboración público-privada, pero yo me refiero a lo que si es protección oficial, insisto, yo creo que una manera de sacarlas del mercado es que esa protección oficial es perenne, o sea, no puede variar. Sí. Yo creo que es bajo mi punto de vista, es la única vía para conseguir pues que ese porcentaje tan ínfimo de vivienda social y que es lo que en el trasfondo de todo este ruido al que estamos asistiendo es lo que ha ocurrido. O sea, que es que esta gente no tiene una vivienda, no hay, o sea, los servicios sociales no tienen vivienda social que ofrecer a estas personas. Entonces, lo que tenemos que hacer es que, como evidentemente ese parque hay que hacerlo crecer, pues que se haga dentro de unas condiciones que evidentemente tienen que ser atractivas para sus operadores, pero que esa protección oficial sea permanente. Yo coincido que hay que distinguir, ¿no?, lo que son parques públicos de vivienda de parques privados de vivienda a precio moderado, ¿no? Y para no ponernos demasiado negativos, hay que mirar también dentro de nuestro territorio, y ha habido experiencias muy potentes, muy buenas. Navarra y País Vasco tienen números muy distintos al resto de comunidades autónomas. Por cierto, quizás sea porque tengan fondos propios a efectos de vivienda, porque el resto de comunidades autónomas tienen también competencias exclusivas en materia de vivienda. Todas las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en materia de vivienda, pero salvo País Vasco y Navarra, todas dependen en gran medida de los fondos del Estado. El Estado transfiere anualmente con mano dura y exigente, con cupo, a qué se va a dedicar cada euro. Sin embargo, País Vasco y Navarra tienen libertad absoluta porque autofinancian, porque ellos son los que recaudan, ¿no? Pero dicho eso, y viendo esas experiencias, que yo creo que son muy positivas, mucho mejor que otras comunidades autónomas, parque privado de viviendas en venta o en arrendamiento, viviendas protegidas en venta o en arrendamiento. Bueno, con esa calificación permanente que defiende Beatriz, con ese control de precio de venta y de renta, también de renta, porque también hay viviendas en arrendamiento que se han perdido, bueno, porque no desean perder. Vivienda pública, pues ahí es donde más bajo, donde peor estamos, ¿no? Y ahí hay que invertir. Ahí es de no perder ni un solo metro cuadrado de los suelos municipales para dedicarlos a vivienda mano pública, para hacer crecer progresivamente y colaboración público-privada, pero también eso requiere inversión, y ojalá, ¿no?, los fondos europeos también pueden servir para revertir esa situación. Pero tampoco perdamos la perspectiva, ¿no? ¿Por qué los ayuntamientos no dedican esos suelos? ¿Por qué evitan y venden o monetizan y cobran esos suelos en dinero? Pues porque lo necesitan. Porque la financiación local en este país es un desastre y muchos de ellos, mayoritariamente los municipios, utilizan herramientas urbanísticas, el suelo, como forma de financiarse. Eso es absolutamente, eso es una temeridad, ¿no? Pero es como estamos ahora, ¿no? Entonces, eso es otro gran reto de futuro, ¿no? Pero dices bien, Julio, yo creo que eso, efectivamente, deberían estar fuera del mercado, son mercados regulados, tasados, pero y lo hemos vivido, esto que está vigente todavía, que hay órdenes, el Estado marca un precio máximo, un precio, lo que históricamente era el módulo, ¿os acordáis? El módulo, ¿no? El precio básico de referencia. Y las comunidades autónomas crean zonas de referencia, eso está vigente, incumplido sistemáticamente, salvo en País Vasco y Navarra, pero está vigente. Es que yo creo que
una idea fundamental sería, en relación con la política de vivienda, con la vivienda como derecho, sería diferenciar la necesidad de la demanda de vivienda. La política de vivienda debe fijarse en la necesidad de vivienda, en la necesidad de alojamiento. Y otra cosa es la demanda de vivienda que puede haber en cada momento y que deberá estar en todo caso regulada por el planeamiento, también con criterios que no se han utilizado, como puede ser el interés general, porque claro, tampoco se trata de construir por construir como hemos hecho, porque hay suelo y tenemos cemento y ladrillos y vamos a construir, ¿no? Porque es un buen negocio. Hay que respetar el territorio también, ¿eh? Pero bueno, diríamos que está ese mercado de vivienda, de gente que quiere comprar una vivienda porque lo necesitan o porque consideran que es una buena inversión, y luego está la necesidad de vivienda. Y esa se resuelve con la vivienda social en alquiler y tiene que ser a precio asequible. ¿Qué pensáis de...? Porque también ha coincidido con todo lo que tenemos aquí, digo, de novedades y de tensiones, un informe del Parlamento Europeo, que seguro que conocéis, un informe precisamente sobre el derecho de todos a una vivienda digna y adecuada, y en el que pide que se incluya al sector de la vivienda como un servicio social de interés general y no solo la vivienda social, dice, ya que esto es fundamental para garantizar el derecho a una vivienda asequible y digna para todos. Convertir el sector de la vivienda como un sector social de interés general. Estaríamos también hablando de la necesidad de la vivienda, ¿no? ¿Qué os parece? En nomenclatura de la Unión Europea, servicio de interés general es un concepto muy abierto, ¿no? Que aquí nos suena a servicio público, pero no es nuestro servicio público. No, esto de toda la vida tiene que ver más bien con abrir las puertas a regímenes de colaboración público-privada, a que las empresas municipales de vivienda y suelo sean tenedoras o puedan ser tenedoras de esos suelos y puedan promover, que no es cualquier cosa, que es otra de las grandes herramientas también olvidadas, ¿no? Que hay un grupo de empresas municipales, pues, incluso una asociación bastante potente, pero que, bueno, que reúne lo que hay, ¿no? Pero que deberían reivindicarse y hacer más énfasis, ¿no? Y favorecer más que estas empresas sigan promoviendo, ¿no? Y puedan tener un parque estable de viviendas en arrendamiento, viviendas sociales, y actúen, como comentabas también antes, Julio, en regeneración, que es todas las claves, ¿no? Fíjate, y recordando también históricamente, ¿no? Herramientas que ha habido, efectivamente ya todo está inventado. Durante algún tiempo, cuando en los decretos, los decretos de ayudas a la rehabilitación, a alguien se le ocurrió que si tú recibías ayudas para rehabilitar integralmente un edificio, las viviendas rehabilitadas deberían estar sujetas a un precio máximo de venta y renta durante mínimo 15 años. Claro, hay un esfuerzo público detrás. Entonces, oiga, usted no puede vender esa vivienda que ha rehabilitado gracias a un esfuerzo social, sino cuando pasen esos años. Bueno, imaginaos que no fueran 15 años, que fuera rehabilitación integral, ¿no? Hombre, si es una ayuda para cambiar la fachada, ¿no? Pues, hombre, pues a lo mejor no tiene sentido. Tiene que haber también un equilibrio, ¿eh? Como todo en la vida, el equilibrio es importante. Pero bueno, una rehabilitación integral está justificado, ¿no? Que efectivamente esas viviendas, y si hablamos ya no de rehabilitación, sino de regeneración, yo creo que esto nos puede cambiar la perspectiva. Y si lo enganchamos con las empresas públicas, municipales y autonómicas de vivienda y suelo, gracias a ese servicio de interés general, ¿no? que efectivamente proclama la Unión Europea, pues yo creo que podemos ir cerrando el círculo. Sí, me dice José María de la Riva que hay varias preguntas en el chat y que él quería formular una, así que si os parece, le damos la palabra. No sé si José María. Sí. ¿Estás ahí? Sí. No, hay un par de preguntas que a mí me parece que van al hilo de algunos de los planteamientos que habéis estado haciendo y que tiene que ver con
algunas, sobre todo, decisiones que parece que se están tomando últimamente en alguna de las administraciones, que lejos de ir en la línea de lo que estáis planteando, parece que cada vez se alejan más, al menos las que tenemos más cercanas aquí en Madrid, porque parece que en la empresa municipal de la vivienda últimamente se ha acordado que se le puedan dar ayudas al alquiler a rentas que estén entre los 32.200 y 88.200 euros anuales, lo que significa gente que gane mensualmente en torno a 2.600, 2.700 euros o 7.350. Y luego, por otra parte, juntando ambos elementos, parece que se plantean como una línea del alquiler público en torno a los 1.000 euros. A mí me gustaría, sobre lo que estáis planteando, ¿qué os parece y qué criterios pensáis que serían más acertados en la línea de lo que habéis venido planteando? Es que como me fijo, como tienes Sí, perdona que no lo cierro, se me ha olvidado cerrarlo. Bueno, yo, a ver, no conozco al detalle, o sea, conozco la medida, las ayudas. Yo me quedo con la parte positiva de este programa, ¿no? Y lo que veo interesante es que, sobre todo, se quiere movilizar vivienda vacía, que, bueno, sabéis que en la Comunidad de Madrid o en Madrid capital no hay tanta, pues o sea, haberla hay, pero que evidentemente en un momento en el que hay esa demanda tan alta de alquiler y demás, pues quien no alquila es porque no lo necesita, pero sí que creo que es interesante que va en la medida de incentivar más que obligar, más que... Y yo creo que eso al final es a lo que ayuda. Evidentemente, luego habrá aspectos que pulir, como el tema que comentáis de las rentas, aunque, bueno, según lo que han trasladado, me refiero en este caso al Plan Vivi y a las ayudas, es que, bueno, esas ayudas variarán en función del núcleo familiar, no tanto de una persona que gane 80.000 euros, ¿no? Entonces, yo aquí lo que veo positivo es lo que os decía, esas ayudas para movilizar vivienda, son ayudas a la rehabilitación, son adelantar la fianza para los inquilinos, que esto es un aspecto muy importante para muchos jóvenes que se han encontrado con que de repente pues, les pedían 5 o 3 meses de fianza y eso es inviable para un joven que tiene que vivir en alquiler. En ese sentido sí que veo que las medidas van por el buen camino. Y yo sí que creo que es necesario apoyar a la demanda a través de diferentes medidas, sean con ayudas o sean con desgravaciones al propietario que alquila pues, a un determinado inquilino dentro de unos recursos, ¿no? En este sentido hay personas, hay economistas que piensan que no, porque esto al final lo que hace es subir el precio del alquiler. Yo creo que esas ayudas, sobre todo destinadas a esos colectivos que más necesitan la vivienda en alquiler, sí que son importantes porque es lo que va a permitir a muchos propietarios, sobre todo particulares, que les den prioridad ante otro tipo de propietarios, pues a lo mejor con ingresos más solventes. Sí, Felipe, tú. Sí, y por mi parte, más allá del supuesto concreto del municipio de Madrid, ¿no? Yo lo que he hecho en falta en general es medidas de coordinación, de cooperación entre administraciones públicas, ¿no? Porque el problema de vivienda es un problema de Estado, ¿no? Yo creo que debe haber una coordinación entre administraciones, que es algo que no solemos tener en España, pero vas a otros países y hay algunas cuestiones en las que hay consenso entre Estado, comunidades autónomas, y hasta que no hay ese consenso, es decir, que unanimidad, no se levantan de la mesa, ¿no? Y es que, claro, es curioso, ¿no? Sobre todo en este país en el que tenemos una descentralización espectacular, ¿no? Hemos pasado de un Estado unitario a un modelo descentralizado y ganamos por goleada. Yo creo que eso quizás nos hemos pasado, ¿no? Y yo creo que he hecho en falta, pues eso, lo que comentábamos antes, mayor densidad normativa, ¿no? No tiene ningún sentido que sigamos sin ley estatal de vivienda, no tiene ningún sentido.
y haya criterios más homogéneos, ¿no? Es decir, para que vayamos todos en un mismo sentido, con independencia naturalmente de las peculiaridades, ¿sí? Nadie dudará, y es legítimo y deseable que la Comunidad de Madrid pues tenga, que dentro de ese consenso, de ese marco, pues tenga, en función de las necesidades de su territorio, que las tendrá, pues marque programas específicos. Y el municipio de Madrid también, ¿no? Porque al fin y al cabo es un municipio y es la capital y tiene unas necesidades especiales. Pero, caramba, dentro de un marco homogéneo en el que sea una política que los ciudadanos puedan reconocer. Y eso no ocurre, ¿no? Y ahora mismo es que no hay ni la figura de la vivienda protegida es reconocible. Es decir, no hay unos mimbres básicos. Es decir, cruzas una frontera, cruzas de una comunidad autónoma a otra, pues no hay frontera, pasas de un territorio a otro y cambia el régimen jurídico, pero de la noche al día, ¿no? Es decir, o sea, es que eso no pasa en ningún país, es decir, ni tan siquiera en los países de naturaleza federal, permitidme, de verdad, porque nosotros, España, vamos a un modelo federalizante, pero no es en origen federal. Es decir, federal es Alemania. Alemania, os aseguro que no tiene esta variedad de regímenes jurídicos que tenemos nosotros, ni de lejos. Ellos tienen una ley federal, vivienda, en urbanismo, y cuando les explicamos en España lo que tenemos, no se entiende. Es decir, ¿estáis locos? ¿Y cómo os organizáis? Pues eso, ¿cómo nos organizamos, ¿no? O sea, en fin, que sin prejuzgar políticas locales, eso, he hecho en falta políticas de largo recorrido, lo que comentaba también Beatriz, estabilidad jurídica, que es que no la tenemos, y es un factor clave, porque sin estabilidad jurídica es imposible que haya colaboración público-privada, imposible. Entonces, bueno, claro, si vamos sumando factores que desincentiven que un promotor privado invierta, que es necesario, porque el Estado, las administraciones públicas pues, están como están, pues es complicado salir de como estamos, ¿no? Sí, yo quería cambiar un poco de tercio, no sé si Julio le parece bien, que está moderando la sesión, pero ya hay un tema que es como recurrente y que habéis hecho hincapié los dos, tanto Beatriz Toribio como Felipe Iglesias, y es el tema de la rehabilitación. Es decir, vamos a tener una oportunidad ahora, porque esto de la rehabilitación está muy bien, pero consume más recursos de los que muchas veces es posible tener. Parece que ahora estamos en condiciones, con estos fondos europeos y de esa situación, poder acometer una rehabilitación de nuestro parque inmobiliario, que por otra parte todos somos conscientes, muy especialmente en las grandes ciudades, que tienen una obsolescencia importante y que por eso yo creo que en la línea de lo que planteabais más o menos los dos, muy especialmente últimamente lo que ha comentado Felipe, de la posibilidad de, a partir de la rehabilitación estructural o de otras naturalezas, ir modificando algunas posibilidades para fijar criterios más sociales en el uso de la vivienda, pero al mismo tiempo no pensáis que esto, porque en los últimos 12 años el PIB de España en el ámbito de la construcción ha caído a la mitad, es decir, estábamos en algo más de 10 puntos y estamos ahora muy poco por encima de los puntos de nuestro PIB. Eso significa que el sector de la construcción, que tradicionalmente le hemos considerado como uno de los instrumentos importantes de generación de empleo en nuestro país, y que por otra parte significa que tenemos una gran capacidad de desarrollo en ese sector, ¿no pensáis que sería una oportunidad también para incorporar muchas de estas políticas de las que estamos hablando y al mismo tiempo ir haciendo una pequeña transformación del sector de la construcción? Totalmente, y de esto es de lo que se está hablando mucho en el sector, ¿no? Del hecho de que supone una oportunidad de cara a esa renovación y de cara a ese urbanismo que necesitamos,
pero también, bueno, como consecuencia también de la digitalización, que es otro de los pilares de esos fondos, ¿no? Entonces, que se puede unir rehabilitación con digitalización de cara a esa mejora del parque de vivienda en España, pero también de cara a reactivar la actividad en el sector. Entonces, yo es que creo que no nos queda otra, porque, bueno, solo hace falta, ¿no?, darse un paseo por Madrid, que es donde yo estoy, y bueno, pues ves que, oye, que hay barrios muy interesantes, o echarte un vistazo por los portales inmobiliarios. Hay viviendas que es que no son dignas de entrar, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que pasa que aquí volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que aquí es interesante, y creo que esto desde la Unión Europea, de una manera u otra, que sabéis que se mira todo al dedillo, pues nos lo van a imponer. Es decir, esas viviendas que reciban ayudas, o esos profesionales que reciban este tipo de fondos para llevar a cabo este tipo de políticas, pues de una manera u otra esas viviendas tendrán que permanecer en el mercado bajo un determinado, pues una determinada asequibilidad, etcétera. Es decir, al final, si queremos, se puede unir todo, pero aquí también recojo el guante de lo que hemos comentado Felipe. El problema es que no hay coordinación. No hay coordinación entre las diferentes, bueno, lo estamos viendo con el control de precios, ¿no? Y hay comunidades como la Comunidad de Madrid que ha dicho que no lo va a aplicar, otras que ya lo están aplicando. Va a ocurrir me temo, ojalá me equivoque, con los fondos europeos. Deberíamos ir pues con proyectos globales de buena parte del sector, y al final son pues cada empresa o un grupo de empresas que lo presentan. No sé, sé que hay que ser positivos, pero creo que también tenemos que ser críticos, y creo que estos aspectos son los que nos fallan, pero creo que es como consecuencia de esa falta de política de vivienda. O sea, yo creo que, no sé, vosotros sabéis muchísimo más de esto que yo, pero creo que no ha habido una verdadera política de vivienda en nuestro país, ¿no? Y eso explica pues todos los males que estamos sufriendo. Sí, bueno, tenemos una pregunta que hace Luis Moya, y quiere saber, Beatriz, tu opinión sobre la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid en el momento actual. Y luego a Felipe le pregunta sobre qué entiende sobre la regeneración arquitectónica en relación con la ley de las 3 Rs, y a los dos sobre el tanto por ciento del PIB en España con respecto a la media europea, y ayudas a los privados a cumplir las normas que existen, con una administración que trabaje en este campo. Bueno, yo creo que, aparte de la pregunta de tu opinión, Beatriz, sobre la Agencia de Vivienda Social, el antiguo IBIMA. Bueno, yo aquí lo que he hecho en falta es que estas agencias sean mucho más activas, ¿no? Yo creo que deberían tener un papel mucho más predominante de cara a poner en contacto la oferta con la demanda. Yo recuerdo cuando era muy, muy joven que a través de este tipo de agencias, pues hablo en Madrid, porque, insisto, esto es muy diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en el País Vasco, ¿no? Donde aquí sí, pues son agencias que, bueno, pues que como las medidas que comentábamos antes, ¿no? Que adelantan esas fianzas, que tratan de promover que salga esa vivienda vacía, etcétera. Y yo creo que ese es el camino. Por eso insistía en lo que comentaba, la pregunta que hacía Chema respecto a lo que se ha llamado el bono del alquiler, o no sé cómo lo llaman. Yo creo que las medidas deben de ir por ahí, y que lo que se necesita son incentivos, evidentemente, de la administración. No tiene por qué ser poner dinero, pueden ser incentivos fiscales, pueden ser desgravaciones en materia de impuestos. O sea, hay diferentes medidas que pueden ayudar a que este tipo de agencias, o que la política de vivienda ayude a que pues estas viviendas mejoren desde el punto de vista de la rehabilitación, o se alquilen dentro de unos determinados baremos de precios a unos determinados sectores, ¿no? Yo creo que ahí es el papel que tiene que jugar la administración, que tienen que jugar las medidas
que tenemos que sacar adelante, y es de lo que deberíamos estar debatiendo, ¿no? Si control de precios sí, si gran tenedor o pequeño tenedor, o si tengo que destinar, o sea, tienen que ser los desahucios perennes forever and ever. Pues no, o sea, lo que tenemos que ir es a la raíz del problema, y la raíz del problema es, uno, que la vivienda es cara, pero como consecuencia de que ha crecido más que el poder adquisitivo de los españoles. Dos, que no tenemos oferta de vivienda en alquiler y que la demanda a medio y largo plazo va a seguir yendo por ahí, y que necesitamos una política social de vivienda, que esto abarca muchísimo, desde el ámbito estatal al ámbito regional y al ámbito municipal, y que todo eso tiene que ir coordinado. Felipe. Sí, la pregunta de Luis es muy pertinente, porque efectivamente la ley de las CSRs supuso una mejora para la rehabilitación, introdujo herramientas jurídicas que ha permitido que haya habido más rehabilitación, que ha habido rehabilitación en España, probablemente en números pues no los que necesitábamos, pero ha habido. Aunque, por cierto, también un poco en el planteamiento que hacía antes, la pregunta que hacía antes Chema de Arriba, cuidado también con la rehabilitación, porque a veces se han rehabilitado viviendas, edificios de viviendas, en situaciones de infravivienda, que eso no lo podemos permitir. Hemos adecuado, hemos embellecido la fachada, hemos hecho alguna obra de urbanización interbloques, pero teníamos infravivienda y hemos dejado la vivienda como estaba. Eso no debería ser así. O sea, cuidado con eso, porque ahora tocamos madera, vendrán fondos para rehabilitar, para regenerar, y bueno, yo creo que debemos mirar hacia atrás y corregir algunos errores que hemos cometido. Y la pregunta de Luis es muy pertinente porque efectivamente la regeneración urbana está bastante desdibujada en la legislación estatal y autonómica, y ahí nos falta una pequeña reforma legislativa, ¿no? Porque el régimen jurídico de derechos y sobre todo de deberes de las actuaciones de reforma o renovación no se adecuan a las necesidades que tienen las operaciones de regeneración urbana. Entonces, yo creo que hace falta, y debía ser en la ley estatal, eso es reforma de la ley estatal urbanística, debía haber un régimen específico de la regeneración urbana que permitiera, yo creo, es mi propuesta, un régimen de cesiones, porque hoy por hoy, es decir, que yo he estado asesorando en algún otro intento de regeneración urbana de un ámbito, de ámbitos ya consolidados, y los números no salen. Es decir, que si tú quieres incrementar la edificabilidad para realojar y para que sea viable económicamente, te obligan a hacer unas cesiones dotacionales, la normativa vigente, que hacen inviable la actuación. Entonces, aquí hace falta tener visión a largo plazo, ¿no? Es decir, y no establecer, pero tú no puedes establecer reglas exactas de antemano. Cada actuación de regeneración necesitará unas reglas de cesiones específicas, porque a lo mejor tienes zonas verdes y no necesitas incorporar más zonas verdes, ahí está. Entonces, ahí probablemente con unas horquillas y con una actuación de interés público, con su motivación, pero dejar un poco de margen al promotor público o privado, y eso es otra, ¿no? Que aquí siempre muchas veces pensamos el promotor público, ¿no? Debe haber control público, sin duda, pero bueno, abramos la vía a promotores privados, incluso los propios propietarios de las viviendas, que no tiene por qué ser de otra forma. Entonces, bueno, volviendo un poco al planteamiento que hacía Luis, yo creo que hace falta una nueva modalidad. O sea, ahora tenemos actuaciones de nueva urbanización, actuaciones de reforma o renovación y actuaciones de dotación. Yo defiendo que las actuaciones de regeneración urbana deben ser diferentes a esas tres, y un modelo diferente que dé un poco de agilidad y que viabilice técnica y económicamente estas actuaciones. Que, por cierto, miremos hacia atrás, que desde las grandes operaciones de barrios en Madrid no ha habido operaciones de verdad de regeneración urbana, o las que ha habido han sido puntuales. No rehabilitación, regeneración urbana.
Y aquí sí que estamos, vamos, fatal en comparación con otros países europeos que hacen regeneración urbana y con estilo. Y aquí es que no tenemos esos mimbres normativos todavía. ¿Cuál es la causa de esa diferencia con respecto a otros países europeos? Pues en parte, probablemente el marco normativo. Es decir, y esto no es ahora tengo un par de promotores que me han preguntado al respecto, pero no es la primera vez. Que esto ya, yo llevo viendo la inviabilidad de estas operaciones desde hace tiempo, que ha habido movimiento, pero ha habido empresas que se han querido dedicar a esto y son con proyectos que no han salido adelante. También, en alguna medida, porque el foco estaba en crecimientos de las ciudades. Es decir, tampoco era más fácil, más rentable para los promotores hacer nueva ciudad que actuar sobre la ciudad existente. Entonces, bueno, yo creo que eso ha de cambiar. Es cierto. Yo creo que la ley de las TSR se nos ha quedado pequeña. Es decir, que en su momento estuvo bien, y yo creo que fue muy positiva, pero ha pasado mal el tiempo por ella y hace falta parar y replantearse y ver que efectivamente, como estamos, no estamos bien y que hay que adecuar. Y el cambio es pequeño, que no... Pero, Felipe, ¿no crees que esto va a cambiar precisamente por esa llegada de tanto dinero de Bruselas orientada a la... Es que si no lo cambiamos, estamos mal. Es que mi sensación, te lo digo por personas con las que interactúo y demás, están ya dándole vueltas a cómo conseguir canalizar ese dinero a través de diferentes proyectos. Sí. Otra cosa es que luego, pues como en todo, habrá cosas que mejorar, que fallarán, etcétera, pero sí que veo un interés importante y sobre todo lo que me gusta es ver una esperanza, ¿no? De decir... Coincido, ¿no? Es el momento. O sea, yo lo que veo es lo que comentaba antes, pero en el tema de la rehabilitación y de los fondos europeos, yo creo que ese... No es optimismo, pero es verdad que este fue un sector muy denostado, o fue el sector, como he dicho antes, más denostado en la crisis de 2008, y ahora hay que evidentemente hay muchísimas cosas que mejorar, pero es verdad que es un sector que se ha profesionalizado mucho, que ya las empresas no están apalancadas, que están en manos de profesionales que no tienen nada que ver con lo de antaño. Insisto, que luego siempre, como siempre hay una esta negra, ¿no? No sé cómo se dice, siempre hay algo que distorsiona lo demás y que da ruido, pero sí que veo que hay voluntad por hacer cosas diferentes, y lo llevo a la rehabilitación y lo llevo al alquiler. O sea, lo que decía antes, el alquiler antes no interesaba y ahora, como se ha visto que es una necesidad y que es la vía para seguir construyendo y para seguir rehabilitando y mejorando, etcétera, pues no sé, yo en ese sentido sí que soy positiva. Sí, yo también coincido, pero quizás ahí necesitemos una actuación. Alguien tiene que poner la primera piedra, nunca mejor dicho, ¿no? Pues imaginad, ¿no? Una actuación por consorcio mixto, ¿no? Administración pública, algún promotor privado, que comiencen y que el resto emule, ¿no? Diga, pues esto se puede hacer así, ¿no? Y porque nos faltan referentes, y la operación de remodelación de barrios es muy antigua, ya ha cambiado mucho desde entonces, ¿no? Yo creo que también hace falta algún ejemplo replicable. Pero eso fue una actuación pública. Sí, íntegramente pública, correcto. Íntegramente pública. Sí. También se cometió el grave error de vender todas las viviendas. También. De vender todas las viviendas. Bueno, Luis Moya decía, te traslado otra vez, porque decía que si no sería mejor una administración que trabaje y sea menos árbitro del negocio de la construcción. No sé exactamente, yo creo que ya has contestado a esa observación de Luis, ¿no? Digo, Felipe, que sí. Está... Hombre, yo creo, a ver, ahí tiene que jugar probablemente los dos roles, los dos papeles. Desde luego no puede dejar de ser vector y actor. Tiene que tomar, y las empresas
municipales de vivienda y suelo han hecho una labor, muchas de ellas muy buena y positiva, y yo creo que deben seguir haciéndola y con más medios, Pero también deben ser árbitros, y también deben poner límites al sector privado. Bueno, tiene que ser un equilibrio probablemente, ¿no? Promover actuaciones y también, bueno, pues, y eso lo que pasa que, bueno, tiene que tener un papel activo y eso. Y si tuviéramos un marco, un plan coordinado estatal autonómico, pues sería ideal, ¿no? Si tuviéramos eso, pues ese consenso, ¿no? Esas técnicas de cooperación, ¿no? Esas mesas de vivienda, sectoriales de vivienda, ¿no? que se hacen, pero que, bueno, que yo no sé si llegan a acuerdos. En algunas administraciones, en otras no. Ya, bueno, sí. Pero... Sí, la verdad es que, claro, son muchas cosas las que hay que cambiar, porque efectivamente no hemos hablado de la necesidad de digitalizar el país, digitalizar la administración, de que para gestionar hace falta información, estadística, mentira, ¿no? Pero no hay información sobre el parque residencial, sobre las viviendas y tampoco sobre las necesidades. Y se dan muchos datos que muchas veces, casi siempre son contradictorios y que responden a muchas veces intereses particulares, ¿no? Y bueno, veo que tenéis mucha fe en la rehabilitación. En los fondos europeos, en estos 5.300 millones que parece que se van a destinar a la rehabilitación y que efectivamente podrían tener incluso un efecto anticíclico, ¿no? Quizá también, bueno, vamos a ser optimistas y quizá también puede jugar en favor de este nuevo cambio del sector, ¿sí? El hecho de que hay menos necesidad, desde luego necesidad mucha menos y que quizá también demanda menor de nuevos desarrollos, de vivienda nueva, de construcción. Habría que revisar el modelo de desarrollo urbano de Madrid y la construcción de vivienda. Seguramente en algunas ocasiones hará falta construir más vivienda y más vivienda social. Y probablemente, porque yo en principio diría que no en venta, ¿no? Nunca en venta, pero bueno, probablemente también, si se respeta lo que hemos estado comentando. Pero efectivamente la solución auténtica está en la regeneración del parque, porque además eso enlaza, vamos, bien gestionado, bien aprovechado, enlaza con la creación de un parque de vivienda asequible a precios regulados y desde luego enlaza con la necesidad de mejorar la eficiencia energética, que supone un ahorro tremendo para los propietarios o los usuarios de las viviendas y, por supuesto, en relación con el cambio climático, ¿no? Con la necesidad que hay de esa mejora de la eficiencia energética, ¿no? Pero hace falta mucha capacidad de gestión y otra forma de gestión y desde luego la colaboración público-privada, eso es evidente. Pero la colaboración... Yo, Julio, si me permites, has apuntado una cosa muy interesante y de la que no hemos hablado y es la digitalización. En este sentido, creo que el sector también pues está dando pasos muy importantes en todo el proceso, desde la elaboración del proyecto, la construcción, tal. Pero yo creo que aquí se están haciendo cosas diferentes. Es verdad que coincido en lo que se ha apuntado ligeramente, pero creo que es también muy importante, ¿no? Que a nivel de precios y no tenemos una foto clara porque no hay índices pues que realmente, o sea, en este sentido la opacidad, aunque se ha construido este índice a nivel estatal, en Cataluña tienen el suyo, etcétera, pero es verdad que ahí todavía nos queda mucho por hacer. Pero sí que es verdad que, y esto lo conozco bien por las empresas en las que he estado, hay un conocimiento de la demanda como nunca antes y esa digitalización permite, y esto lo he visto también, cambiar proyectos en el mismo momento, ¿no? Esto antes sabemos cómo se construían las viviendas, tengo este terreno, lo hago aquí, tanta vivienda porque me salen las cuentas y ahora no. Y yo creo que eso también es bastante importante de cara a esa rehabilitación, a ese urbanismo. Es verdad que a lo mejor sí que he hecho en falta esa digitalización y esa efectividad en la administración, pero bueno, pues aquí también en la Comunidad de Madrid ahí sí que se han hecho algunos cambios también. Pero bueno, que lo quiero dejar también como elemento que no hemos hablado de ello, pero que lo relaciono con
las diferencias que hay en el sector comparado con la anterior crisis. Sí, 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 sin duda. ¿Querías decir algo, Felipe? No. Coincido con los dos, ¿eh? O sea que... Bueno, pues entonces vamos a ir terminando. No sé si Chema o Antonio Palacios queréis añadir algo. Yo, si me perdonáis, sobre esto de la digitalización, que creo que Beatriz ha dado en la clave, sobre todo yo coincido mucho con ella en lo último que ha comentado. Y yo creo que también ha cambiado mucho la persona que de forma solvente tiene capacidad de comprar su vivienda. Y entonces empieza a exigir de otra manera que lo hacía hace 10 o 15 años. Pero tengo la sensación de que los proyectos públicos siguen adoleciendo del mismo problema que han tenido siempre, y esa falta de digitalización y de acondicionar la vivienda al usuario final no es tan evidente en la administración. Yo creo que estamos en una oportunidad importante, y sobre todo si se empieza a demandar un producto más en la línea de lo que al principio habéis dicho los dos, público-privado. Pero bueno, creo que es una apuesta que falta por completar en muchos otros ámbitos de la administración. Sí, yo el problema que veo es que efectivamente hace falta ese esfuerzo para digitalizar las administraciones públicas, pero también para reforzar su personal, porque están muy descapitalizadas en recursos humanos. Muchos ayuntamientos tienen mucho menos técnicos de los que necesitan para todo lo que pedimos de ellas, la propia administración estatal, ¿no? Y se están jubilando muchos profesionales y no hay reemplazo. Entonces ahí tenemos un problema grave, porque pedimos mucho a los ayuntamientos, pedimos mucho a las comunidades autónomas, pero están fatal de medios humanos y no están digitalizadas, pero es que no hay quien las digitalice. Claro. Sí, efectivamente volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Hace falta más recursos. Hace falta más recursos, hemos hablado un poco de esto, aunque en algún momento ha salido. Diríamos, el esfuerzo en relación con el PIB que se hace en España es tremendamente inferior al que se hace en otros países de nuestro entorno, ¿no? No solo es que tengamos un parque de vivienda social ridículo en comparación con los de otros países, sino que además la inversión es también mucho menor, ¿no? La inversión de todas las administraciones es mucho menor. Sin embargo, la importancia del sector de la construcción en el PIB es grande, es importante, ¿no? Entonces, efectivamente, hace falta reforzar mucho la administración, pero yo creo que en el momento en el que estamos, todo lo que no sea contar con la digitalización, con la obtención de información, la utilización de la inteligencia artificial, de las grandes bases de datos masivas, la Big Data, etcétera, pues es quedarse fuera de concurso, vamos, es quedarse al margen. Y eso parece que tampoco se tiene demasiado en cuenta, porque hemos estado viendo, habéis estado mostrando que efectivamente las políticas de vivienda a lo largo de los últimos decenios no han sido muy eficaces para el objetivo que perseguían, que es conseguir que todos los ciudadanos tengan una vivienda digna y adecuada. Felipe nos ha explicado muy bien que el problema no ha sido tanto de que las soluciones no fuesen las correctas, sino de que no se han aplicado, de que no se ha aplicado, de que no se han cumplido con las normas. Y bueno, pues ahora nos enfrentamos al problema de la vivienda de siempre, pero de una manera muy especial a la necesidad de regenerar el parque. Y eso hay que enlazarlo, creo yo, hemos estado comentando sobre ello, hay que enlazarlo con la disponibilidad de un parque con vivienda asequible. De relacionar de verdad el precio de la vivienda con la capacidad de renta de los hogares. Yo decía antes que hay que
sacar, o sea, que es una política que debe, no sé si volver a repetirlo, de sacar la vivienda del mercado, porque efectivamente se presta a confusión, sino de blindarla frente a las... hay una oferta esa en la que parece que hay consenso, que estamos todos de acuerdo, que hace falta un parque de vivienda en alquiler próximo al 20% y de vivienda que sea asequible. Me da lo mismo si la vivienda es asequible porque está regulado el precio, porque la vivienda ha tenido unas determinadas ayudas públicas, o si la vivienda es asequible porque el propietario recibe una renta suficiente y tiene seguridad jurídica, que también es importante. Está claro, yo creo que también, de acuerdo con lo que hemos oído, que es imprescindible la colaboración público-privada, que hace falta la colaboración privada para este proyecto, que hace falta la coordinación de las distintas administraciones, que hay que cambiar el modelo de planeamiento urbanístico también, seguramente, el modelo de urbanismo, y bueno, que hay muchas cosas que cambiar, pero que desde luego el presente y el futuro son esperanzadores precisamente en esa línea también y de la mano de las nuevas tecnologías, porque obviamente la rehabilitación también va a generar incluso mucho más empleo de lo que generaba o lo que ha estado generando la construcción, ¿no? La nueva construcción. Con lo cual puede seguir siendo un sector muy importante si se enfoca bien y si se corrige lo que haya que corregir para que sea rentable, no para que sea especulativo, como ha sido la construcción, grandes pelotazos, grandes beneficios, sino para que sea rentable, es decir, para que la empresa y el capital esté dispuesto a meterse en ese tipo de actuaciones que son absolutamente imprescindibles para el futuro de nuestras ciudades, ¿no? Y para garantizar el derecho, que es de lo que tratábamos hoy, el derecho a una vivienda digna y asequible para los ciudadanos. Si queréis decir alguna cosa más, y si no... Perfecto resumen, Julio, vamos, lo suscribo 100%. Bueno, pues no, yo lo que sí tenemos que decir es agradeceros muy sinceramente vuestras magníficas intervenciones. En absoluto había sido exagerado al principio diciendo lo que esperaba de vosotros y nada, espero que nos veamos en otras ocasiones. Efectivamente, como decía al principio Beatriz, estuvo aquí hace 2 años con Elena Beunza, estuvimos hablando precisamente de la necesidad de nuevas políticas. Se estaba comenzando entonces la redacción de la Ley Estatal de Vivienda, que por cierto no hemos podido casi hablar de la Ley Estatal de Vivienda. Quizá en otro momento, a lo mejor más adelante, podamos hacerlo. Bueno, pues solamente quiero decir a todos los que nos han seguido en esta sesión, que han sido muchos, agradecerles su presencia, su atención e invitarles a que nos sigan a través de la web, de la página de la web de la Casa Encendida y del blog Territorio Racional y Sostenible, donde iremos introduciendo toda la información de las sucesivas sesiones. También queda grabado en esos blogs los contenidos, el vídeo de estas sesiones, digo, porque para los que lo quieran volver a ver o no lo han podido ver. Pues nada, muchísimas gracias a todos, buenas tardes y terminamos así la sesión. Gracias y gracias a todo el equipo de la Casa Encendida y enhorabuena por iniciativas como esta. Gracias a todos. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Adiós.